Muy bien, bienvenidos entonces nuevamente a un café con el pastor. Como se acordarán ustedes, estamos en una serie de pláticas donde estamos hablando acerca de los grandes héroes de la fe, estos grandes héroes de la fe que están enlistados en Hebreos capítulo 11. Y de allí es de donde hemos estado tomando estas historias para que podamos pues alimentarnos de ellas, dado que la palabra de Dios dice que el justo vive por la fe. Entonces pues más nos vale aprender a vivir correctamente por la fe. Así es que hoy vamos a hablar de otro personaje, vamos a hablar de Jacob, y voy a iniciar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 22. Voy a leer yo la historia. Ustedes ya conocen la dinámica. Yo leo la primera, ustedes leen algunas otras lecturas bíblicas. Y todo mundo puede participar en el momento que así lo quiera, levantando su manita virtual para que yo sepa que quieren hablar algo, que quieren participar, ya sea con una pregunta, un comentario, lo que sea. Así es que bienvenidos todos y iniciamos. Voy a ponerle en la pantalla, es Génesis 32, 22. Ok, Génesis 32, 22. Ok, dice así la palabra de Dios, dice, levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón de Dios le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, eh, eh, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ok, Padre, muchísimas gracias por esta buena palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Señor, eh, porque tú traes revelación de ella a nuestros corazones, y a través de este ejemplo, Señor, de estos hombres de fe, nosotros podemos vivir en la fe, y ser justos delante de ti. El justo por su fe vivirá, dice tu palabra. Te pido que esta palabra sea revelada a cada corazón, a cada espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Así es que, bueno, hemos recibido, creo, enormes enseñanzas al estar viendo las vidas de estos grandes héroes de la fe aquí enlistados en el capítulo 11 de Hebreos. Hemos visto varios de estos hombres. Hemos visto a Abel, hemos visto a Enoch, hemos visto a Noé, pero después hemos visto a los patriarcas del pueblo de Israel. Vimos a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob. Yo quisiera que ustedes se dieran cuenta que estos tres patriarcas del pueblo de Israel
están en la lista de los grandes héroes de la fe. Así es que los tres patriarcas no están allí porque fueran personas muy bien portadas o por una conducta intachable, sino que están allí por la fe que tuvieron en Dios. La fe los hizo a ellos unos hombres sobre los cuales estuvo asentado la nación judía, el pueblo de Dios. Así es que en la conferencia pasada nosotros enfocamos nuestra mirada en Isaac, quien por la fe, él sabiéndose heredero y poseedor de la gran bendición que Dios le había dado a Abraham, su padre, le soltó la bendición a su hijo Jacob, dándole, ¿se acuerdan ustedes? La bendición del cielo y la bendición de la tierra. Así es que hoy apuntaremos nuestra visión a Jacob, otro de los grandes héroes de la fe, y nos mostrará otra faceta de lo que es vivir por la fe. Así es que en la semana pasada, en la conferencia pasada, nosotros vimos cómo Jacob recibió la bendición de manos de su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú, su hermano mayor, quien era el primogénito y a quien le correspondía verdaderamente aquella bendición. Pero algún tiempo atrás, Esaú había menospreciado la bendición de la cual él era el heredero, él tenía el derecho, ¿ok? Había menospreciado esa bendición a tal grado que la vendió a Jacob por tan solo un plato de lentejas. Su derecho a la bendición lo había vendido por un plato de lentejas. Si alguien puede leerlo, creo que muchos lo conocen, pero leámoslo. Génesis 25, desde el verso 29 hasta el 34. Si lo pueden leer, por favor, alguien que lo quiera leer. Génesis 25, desde el 29 hasta el 34. Yo lo leo. Ok. 25 y el 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Edom Jacob quiere decir respondió, rojo. Perdón. véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, Dio a pan, Esaú. dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Wow, ahí tienen ustedes esa parte histórica que no vimos la semana pasada. La semana pasada analizábamos cómo Rebeca, un tipo del Espíritu Santo, aconsejó, guió a Jacob para poder hacerse de la bendición cuando Isaac iba a soltarla. Pero aquí ustedes pueden ver un poco de lo que sucedió antes. Sucede que Esaú menospreció la bendición que había en Isaac. Notemos algo interesante. Ambos, Esaú y Jacob, eran hijos del mismo padre y de la misma madre. Ambos disfrutaron la bendición maravillosa de Dios que Dios le había dado a Isaac, era heredero de Abraham. Ambos tuvieron la misma educación, pero noten algo diferente en ellos. Jacob ambicionaba la bendición a la que no tenía derecho. En cambio, Esaú menospreciaba la bendición que sí era su derecho. Yo quisiera notar
estas dos actitudes hacia la bendición. Uno, Jacob, este héroe de la fe que hoy estamos viendo, ambicionaba la bendición. En cambio, Esaú, que sí tenía derecho a ella, la menospreciaba. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Bueno, pues él no se conformó con su posición, la posición de ser el segundo hijo, la posición que no le daba el derecho a recibir la bendición de su padre, sino que buscó obtener el derecho. Así es que, imagínense, le hizo a su hermano mayor, le hizo una propuesta ridícula para obtener la bendición. Le ofreció un plato de lentejas a cambio de su derecho a la bendición. Era una propuesta ridícula, pero más ridículo fue encontrar que Esaú aceptó la propuesta. Esto quiere decir que Esaú consideraba su derecho a la bendición de Isaac, lo consideraba con un valor de un plato de lentejas. Él mismo dijo, si yo me voy a morir, ¿de qué me va a servir la bendición? Si yo finalmente me voy a morir, ¿de qué me va a servir mi derecho que tengo como primogénito? Así es como menospreció la dádiva de Dios, menospreció la bendición de Dios. Así es que Jacob entonces fue el que se presentó delante de Isaac para recibir la bendición de Dios, porque Esaú la había menospreciado terriblemente. Y esto trajo consecuencias para ambos. Si alguien nos puede leer Malaquías capítulo 1, del verso 2 hasta el verso 4, por favor. ¿Yo? ¿Sí? Vamos, Elizabeth. ¿Del 1? ¿Del 2 al 4? Malaquías 1, a partir del 2 Sí. hasta el 4. Yo os he amado, dice Dios, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Dios, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montones en desolación, ¿Sus y montes? abandoné su heredad. ¿Perdón? Sí, y convertí sus montes. Esaú, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Dios de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo, contra el cual el Señor está indignado para siempre. Wow. Noten esto, dice. ¿No eran Esaú y Jacob hermanos? No era hermano. Hijos del mismo padre, hijos de la misma madre. Madre. Pero amé a Jacob, dice Dios, y aborrecí a Esaú. Miren bien las consecuencias de la actitud hacia la bendición. Jacob ambicionaba la bendición. Esaú menospreciaba la bendición a la que sí tenía derecho y Dios lo aborreció. ¿En qué se convirtió este aborrecimiento? Bueno, dice aquí que cuando Edom, ¿se acuerdan que por el plato de lentejas fue llamado Edom? Cuando Edom dijera, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Cuando diga, con el trabajo de nuestras manos vamos a salir adelante, le vamos a echar ganas y vamos a salir y todo esto, ellos edificarán y yo lo destruiré. Así es esto. ¿Por qué? Porque Dios aborrecía a
Esaú. Miren bien, por la fe, Jacob quería lo que tenía su padre. Esa bendición que había recibido de Abraham. Él sabía, Abraham es el que recibió esa bendición. Mi padre Isaac la recibió por herencia. Yo la quiero para mí. Y Esaú, por el contrario, decía, si me voy a morir, ¿para qué me va a servir eso? Es igual, la vida aquí en la tierra es lo mismo, con bendición que sin bendición. Pues no, no es lo mismo. Una persona que ama la dádiva de Dios, que es su bendición, una persona, Dios ama al que busca su bendición, al que busca el reino de Dios, al que busca ser bendecido por Dios. Dios lo ama, pero aborrece al que menosprecia esa bendición. Hoy nosotros somos herederos de esa bendición. Hoy nosotros tenemos derecho a esa bendición. Así es que mucho cuidado en menospreciar lo que Dios nos ha dado, en desvalorizar aquella bendición a la cual sí tenemos derecho y cambiarla por un simple plato de lentejas. Así es que Dios entonces, nos dice aquí la palabra, amó a Jacob por haber buscado su bendición, pero aborreció y estuvo indignado con Esaú para siempre. Escuchen bien, una indignación para siempre, desde el momento en que él la menospreció. En ese momento, una indignación. Dios se sintió indignado con Esaú. De tal manera que en lugar de la bendición a la cual tenía derecho, lo que obtuvo fue destrucción y pobreza. Jacob entonces se apoderó de la bendición del primogénito. Y cuando Esaú, su hermano, lo supo, se enojó mucho y quiso hacerle daño. Así que Jacob tuvo que salir huyendo de la casa de su padre y se fue en dirección hacia la parentela de Abraham, su abuelo, quienes también eran parientes de Rebeca, su madre. Así es que Jacob llegó a la casa de Labán, su tío, hermano de su madre. Trabajó en la hacienda de su tío Labán por 20 años y durante todo ese tiempo los bienes de Labán se multiplicaron grandemente. Jacob era un hombre próspero, hacía crecer, hacía multiplicar, prosperaba todo lo que hacía. Su tío, Labán, con todo y que era un familiar cercano, no era muy honesto con Jacob. Jacob acordó con Labán trabajar 7 años. Se había enamorado de su hija Raquel y la había pedido, y le dijo Labán, trabaja conmigo 7 años y te voy a dar a Raquel. Pero cuando había pasado ese tiempo, Labán, usando de artimañas, en lugar de Raquel le dio a su hija Lea, argumentando que pues era la mayor y que era costumbre en aquella región que la mayor se casara primero que la menor. Por lo tanto, si quería a Raquel, entonces debería de trabajar con él otros 7 años. Su salario sería ahora la mujer que amaba era Raquel. Así es que Jacob ya había trabajado 7 años sin salario, lo había hecho por Raquel y lo que recibió fue a Lea. Ahora tenía que trabajar otros 7 años sin salario para poder tomar a la mujer que realmente él amaba. Así es que cuando se cumplieron aquellos 14 años trabajando con él sin salario, por fin ya tuvo a Raquel, la mujer que él amaba, y después de ese tiempo, entonces, ya empezó a trabajar por un salario, el cual Labán, nos dice la palabra, le cambió 10 veces. 10 veces alteró
el acuerdo salarial al cual había llegado. Y es que cuando Jacob salió de la casa de Isaac, no llevaba nada, se fue sin nada, no tomó la herencia que era de Isaac, sino la bendición es la que había tomado. Y Labán, cuando llegó con él era un hombre que tenía una hacienda con una mediana riqueza. Pero después de esos 20 años, Jacob iba de regreso a su casa, iba de regreso a su tierra en Canaán, iba ya con sus 2 esposas, con sus hijos, iba lleno de riquezas, impresionantes ganados, muchísimos siervos. Imagínense que tuvo que hacer 2 campamentos porque no cabían, o sea, entonces tuvo que hacer 2 campamentos con todos los bienes, con todos los siervos, con todas las ovejas, con todos los ganados que él llevaba, porque eran abundantes. Trabajó 14 años sin salario y en 6 años que trabajó con salario, Dios lo bendijo tanto a Jacob que creció enormemente su riqueza hasta hacerse inmensamente poderoso. Jacob, un hombre con una bendición extraordinaria. Labán, durante esos 20 años, también se enriqueció muchísimo. Llegó Jacob y todo lo que él tocaba prosperaba, hacía crecer sus ganados. Sin embargo, empezaron a tenerle envidia a Labán y los hijos de Labán cuando veían que Jacob empezaba a crecer y crecer y crecer y crecer y que lo estaba igualando en riqueza en solo 6 años. Así es que por eso le cambiaba el salario y cada vez que le cambiaba el salario Dios hacía que la bendición viniera sobre el nuevo acuerdo que Labán había hecho. Labán le decía, bueno, ahora tu salario va a ser este. Bueno, entonces Dios bendecía ese acuerdo. Ah, no, ahora tu salario va a ser el otro. Y entonces Dios bendecía el otro acuerdo. La bendición estaba sobre Jacob, de la cual Labán simplemente era beneficiario. Labán estaba siendo salpicado por la bendición que estaba sobre Jacob. Así es que Dios hacía prosperar todo lo que estaba en sus manos porque Dios lo amaba, porque la bendición de Dios estaba con él. Jacob, si ustedes recordarán, había hecho un voto delante de Dios en Betel, donde le dijo que si Dios le proveía de comida y de vestido durante ese viaje que él iba a hacer, Dios sería su Dios y le apartaría el diezmo de todo para él. Así es que Jacob iba de regreso y se iba dirigiendo justamente hacia Betel para llevar sus diezmos de todo lo que Dios le había dado. Dios lo había bendecido y Jacob había apartado su diezmo y lo llevaba para presentárselo al Señor. Yo quiero que ustedes vean, esta es la bendición que recibe toda aquella persona que revestida de Cristo se presenta delante de Dios para recibir su bendición. Quiero decirles, no importa si tú tienes jefes buenos o jefes malos, no importa si tienes patrones tramposos, no importa si hay gente junto a ti que quiera hacerte mal y te tira grilla todos los días. La bendición de Dios está sobre ti, entiéndelo, compréndelo, llénate de esta palabra, hazla tuya, recíbela con fe. La bendición es tuya, la has recibido de parte de Dios. Así es que no importan estas cosas. El jefe que tuvo era un jefe tramposo, este Jacob, un jefe tramposo, le cambiaba el salario, le cambiaba las condiciones, lo hizo trabajar 14 años sin salario, pero la bendición era suya. Y si la bendición era suya, entonces él finalmente iba a prosperar. Así es que tú vas a hacer prosperar la empresa en donde tú trabajas porque la bendición de Dios está contigo. Serás un empleado ejemplar
una persona que hace crecer todo lo que se pone en sus manos. La bendición de Dios está contigo. Es por eso que la palabra de Dios dice, a ver qué dice Proverbios 10:22, se la deberían de saber de memoria, Proverbios 10:22. ¿Quién lo sabe o quién lo quiere leer? Es la de la bendición de Jehová, es la que enriquece. Sí, No ¿y qué añade más? tristeza en ello. Correcto. Y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué hace la bendición de Dios? Enriquece, nos enriquece. A ver, otra vez, ¿alguien más me lo puede decir? ¿Qué es lo que hace la bendición de Dios? Enriquece. Enriquece y no añade tristeza Y con no ella. añade tristeza con ella. Sarita, ¿qué es lo que hace la bendición de Dios? Enriquece. Eso, exactamente. La bendición de Dios enriquece. Ustedes pueden darse cuenta con Jacob. La bendición de Dios sobre Jacob hizo que Labán prosperara, creciera, su hacienda creciera. Se hizo muy rico Labán gracias a Jacob. Era un patrón tramposo, pero tarde o temprano Jacob también iba a prosperar y entonces tomó riquezas y regresó a su casa, salió sin nada y regresó con sus 2 esposas, con sus 11 hijos, lleno de ganado, lleno de siervos, lleno de tiendas, inmensamente rico. Esto es lo que hace la bendición de Dios. La bendición de Dios, ¿qué hace? Enriquece. Si la bendición de Dios está Enriquece. conmigo, si la bendición de Dios está Enriquece. conmigo, ¿qué va a Está suceder? conmigo. Me No va a añade enriquecer. tristeza con ella. Ajá, si la bendición de Dios está conmigo, ¿qué va a suceder? Enriquecer. Me enriquece. Vamos a enriquecernos. O sea, no le tengan miedo a eso. Yo sé que hoy día la corriente de los cristianos católicos y de los que vienen religiosamente es siempre atacar toda la cuestión que se hable de riquezas. Siempre están atacando y atacando y atacando esa parte. Y que no, que la teología de la prosperidad y que no sé cuántas babosadas dicen. Pues que lean la Biblia, caramba, para que se den cuenta lo que hace la bendición de Dios en la vida de una persona. Nada más que lean la Biblia, es todo lo que les pido a esos pobres teólogos que siempre están atacando una palabra que habla de prosperidad. Quieren ver a todos los cristianos empobrecidos, quieren verlos tristes, quieren verlos enfermos, quieren verlos en las últimas. Esto no cabe duda, esto es el diablo a través de la religiosidad, tratando de quitarle a la gente su fe en la bendición de Dios. Pero esta es la bendición de Dios. Cuando yo veo esto en Jacob, yo digo, Señor, yo quiero tu bendición. ¡Ay, qué materialista eres, pastor! La bendición de Dios es esto. Dios ama a quien busca su bendición. Entiéndelo. Si tú menosprecias esta bendición de parte de Dios, pues allá tú, sé como Esaú, menosprécialo. Y no, yo me conformo con lo poquito, yo me conformo con que tenga lo suficiente, yo me conformo, yo no soy interesado. Está bien, Esaúito, está bien, mi querido Edom, síguele como vas, no hay bronca. Pero yo no, yo soy como Jacob, yo no me conformo. ¿Me estás escuchando? Así es que Jacob regresaba a la casa de su padre lleno de riquezas, hijos y abundancia. Otra vez, riquezas, hijos y abundancia. ¿Cuántos de ustedes con eso ya estarían satisfechos y felices? ¿Cuántos de ustedes ya con eso dirían, wow, ¿verdad que sí? ¿Ya estarían contentísimos con eso? Sí. La mayoría estaría feliz y ya estarían conformes
con lo alcanzado durante 20 años, pero Jacob no. Jacob siempre quería más. Este es el ejemplo de la fe de Jacob. Siempre quiere más. ¡Ah, qué interesado ese Jacob! ¡Qué interesadito ese Jacob! ¿Qué pueden pensar de una persona que siempre está buscando más y más cuando ya lo tiene todo? ¿Alguien me puede decir qué piensa de una persona que teniéndolo todo quiere más? Que es ambiciosa, ¿no? ¿Es ambiciosa? Iba a decir. ¿Qué ibas a decir, Goyita? Es- Lo mismo que Eli, que es ambicioso. Nuestro presidente le llama aspiracionista y dice que somos de lo peor los aspiracionistas. Dice que somos detestables por ambicionar, por querer más. Así es que yo quiero ubicarlos. ¿Se acuerdan de lo que leímos al inicio? Lo que leí al inicio, cuando Jacob se encuentra con aquel ángel ahí en Peniel. ¿Sí lo recuerdan lo que leí? Bueno, pues esta lectura que le hice al inicio nos muestra justamente el momento en el que Jacob iba regresando a la casa de su padre lleno de bienes, lleno de riquezas, lleno de bien en su vida, y entonces tiene un encuentro muy especial con el ángel de Jehová que se aparece delante de él, y Jacob lo toma, lo agarra, se aferra a él, lucha con él por una sola razón, porque quería que lo bendijera. ¡Ey! ¿No había recibido ya la bendición que era la herencia de Abraham? Él había recibido esa bendición. Dios bendijo a Abraham. Como herencia la recibió Isaac. Y como herencia la recibió Jacob. Pero ahora Jacob quiere una bendición para él solito. Él quiere una bendición que venga de parte de Dios. Una bendición incluso que ya no fuera herencia, sino que fuera suya. Una herencia que Dios le hubiera dado a él personalmente. Así es que esta lectura que hemos hecho nos muestra cómo Jacob pasó la noche luchando por aferrarse con el ángel de Jehová, que es una teofanía. Es Dios mismo en una representación de carne. Y le dijo, no te dejaré si no me bendices. No te voy a soltar si no me bendices. Pero si estás lleno de bienes, lleno de riquezas, hijos, todo lo que un hombre puede querer en esta tierra, ya lo tienes. Salud, dinero y amor. ¿No dicen que el que tenga estas tres cosas ya estuvo? Salud, dinero y amor. Ya, hasta hay una canción ahí, el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios, ¿no? Bueno, pues las tres las tenía. Y sin embargo, no te dejo ir si no me bendices. Pues, ¿qué le faltaba? Pues, ¿qué más quería este Jacob? Aspiracionista, mugroso, como dijera el presidente. Bueno, pues la fe de Jacob era muy grande. La bendición que había recibido, que había logrado obtener siguiendo las instrucciones de su mamá, dado que él no era el primogénito, tuvo que hacer todas estas cosas para conseguirlo. Era claro, es evidente que esa bendición de Dios que estaba con él en ese momento, pero Jacob luchaba por más, por algo que fuera suyo. Entonces le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y en el verso 27 de la lectura que yo inicié, el varón de Dios, este ángel de Jehová, le dijo, pues, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob, que significa usurpador, es lo que significa Jacob.
Y el varón le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Esta es la bendición que soltó. Ya no te vas a llamar Jacob, ahora Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así es que aquí tienen la historia de un hombre que no se conforma. La fe de Jacob iba en aumento. Cada vez más veía la mano de Dios sobre él y quería más y quería más. Tú a lo mejor puedes decir, yo ya tengo suficiente, pero quien tiene fe en Dios, quien tiene fe en Él, en la obra de Jesucristo, siempre quiere más, va por más, no se conforma con lo que ya ha recibido. Así es que no te conformes con tener salud, no te conformes con tener lo suficiente, no te conformes con tener un trabajo bueno, un trabajito, no te conformes. Busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Busca la bendición, busca más. Así es que quienes opinan así, bueno, pues realmente creen que son unas personas muy piadosas y llenas de humildad, pero en realidad están menospreciando la bendición de Dios. Así es que por la fe Jacob insistía, por la fe Jacob persistía, no se dio por vencido, sino que insistió toda la noche. No fueron unos pocos minutos, no fueron horas, toda la noche. No te soltaré hasta que no me bendigas. Así es que Jacob luchó por la bendición y la recibió. Su nombre fue cambiado. Ya no fue suplantador, ahora era Israel, que significa vencedor. Israel significa vencedor. Pues yo quiero decirte que hay mucho más para ti a través de la fe. Por la fe hemos recibido perdón de pecados. Por la fe nosotros sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por la fe nosotros tenemos una bendición extraordinaria. La maldición fue cambiada por bendición. Tenemos derecho a la bendición. Podemos llamar a Dios Padre. ¡Wow! ¡Qué enormes cosas! Nosotros tenemos a través de la fe en Cristo Jesús, pero hay mucho más, hay mucho más. Dios le cambió el nombre a Jacob y toda su descendencia, la nación entera, tomó el nuevo nombre y no el anterior. Tomó el nuevo nombre Israel. Escuchen bien, este nuevo nombre definió a toda una nación. Lo voy a volver a decir. Este nombre definió a toda la nación. Cuando ellos dicen, ¿quiénes son ustedes? Soy Israel. Y están proclamando victoria. Fueron una nación vencedora siempre. Desde sus orígenes hasta el día de hoy, ellos están acostumbrados a ganar. Están acostumbrados a vencer. Quiero decirles que Dios le cambió el nombre a Jacob no para que fuera luchador. No le dijo, ya no vas a ser llamado usurpador, ahora vas a ser luchador. Ahora vas a llamarte empecinado. Ahora vas a llamarte, no sé, buscador. No, sino triunfador, sino vencedor. ¿Qué diferencia hay en esto? Por mucho tiempo yo he visto que todos los latinoamericanos podemos ser definidos por algo, por ser un pueblo que se esfuerza muchísimo, que trabaja mucho, que lucha mucho, pero que vence muy poco, acostumbrados a la derrota,
acostumbrados a echarle la culpa a alguien más por la derrota. Ahí tienen a nuestro gobierno echándole la culpa a Colón y a Hernán Cortés y a todos los que pueden por el estado en el que nosotros estamos. Ahí los tienen, echándole la culpa a alguien más toda la vida. Eso define a las naciones latinoamericanas. Siempre con la posición de víctimas. Fuimos víctimas del imperio español, Castilla, del imperio de Castilla y Aragón. Fuimos las víctimas de ellos. Hernán Cortés llegó y expolió a la tierra mexicana y se las llevaron sus riquezas y todo el rollo. Luego somos víctimas del imperio estadounidense. Somos víctimas siempre, víctimas de todo. Bueno, eso define a los latinoamericanos, pero si tú ves qué define a un judío, es ser vencedor. Lo llevan en su nombre, cambió su nombre fue alterado, su nombre fue quitado. El mundo entero les quiere decir usurpadores. El mundo entero quiere llamarlos nuevamente por su antiguo nombre, Jacob, y decirles: ustedes están usurpando la tierra, ustedes están ocupando una tierra que no les pertenece. Se inventaron allí una nación que nunca existió, que es Palestina. Y dijeron: esta tierra es Palestina. No, esa tierra no es Palestina. Nunca existió Palestina. Se la inventaron allí para decir que esa era propiedad de alguien más. Dios les cambió el nombre y Dios no le dijo: tú vas a ser un luchador. No les dijo: tú vas a seguir siendo un usurpador. Tú vas a ser un vencedor. Así es que se paran allí, Israel, y toman posesión nuevamente de su tierra y han sido vencedores. Los han enfrentado muchísimas veces todas las grandes naciones que están alrededor de ellos, queriéndolos sacar del territorio que están ocupando, y no han podido. Desde ese entonces hasta el día de hoy, el nombre que Dios le dio a Jacob tiene una repercusión impresionante. Ahora bien, no sé si entiendas esto, pero esta bendición es tuya a través de Cristo Jesús. Dice Romanos 8:28 y hasta el verso 37. ¿Alguien lo puede leer? Romanos 8:28 hasta el 37. Nadie, Yo. si no, yo la leo, si nadie la quiere leer. Yo. Okay. Sale. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto Yes. es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Wow. Gracias, Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo,
somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual Ok, estoy hasta ahí, seguro. hasta ahí, hasta ahí, Hasta ahí. hasta ahí. Ok. Así es que escuchen bien esto. Miren bien lo que es la bendición de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. A los que llamó, a estos justificó. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Justificación. Pero a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es lo que hace el Espíritu Santo tomando de la gloria con la cual fue glorificado Cristo en el cielo. La toma y viene y nos la imparte a nosotros. El reino de Dios viene a nosotros. Él nos ha glorificado. Hemos sido justificados y hemos sido glorificados con la gloria con la que Cristo ha sido glorificada. Ahora bien, pero estamos viviendo en este mundo en donde hay jefes caraduras, donde hay patrones tramposos, donde hay gente que te quiere hacer daño, donde hay gente que te mete el pie, donde hay personas como Labán que tienen envidia de ti porque la bendición de Dios está contigo. Y dice, pero ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede quitar lo que Dios nos ha dado? Dice, ¿quién? ¿La tribulación? El enemigo quiere traer tribulación, gente te quiere tener atribulado o angustiado, persecución o hambre o desnudez. Dice, en medio de todo este ambiente inherente a este mundo, somos más que vencedores. Tú no eres un usurpador. Tú puedes decirte, bueno, si yo tengo la bendición es porque estoy revestido de Cristo. Como revestido de Cristo me he presentado delante del Padre y he recibido esa bendición de justificación y de glorificación. Así es que tú puedes decir, yo soy Jacob. Pero el Señor te está diciendo, no, tú no eres Jacob. Tú eres Israel también. Tú eres no solamente vencedor, tú eres más que vencedor. No sé si lo estás entendiendo. Más que vencedor. Esto es lo que pasó con Israel. Si Israel se acostumbró a triunfar y se acostumbró a ganar en sus batallas, acostúmbrate a ser un vencedor. Todo está en el nombre que tú pienses que tienes. Si tú te ves a ti mismo como un pecador salvado por gracia, toda tu vida va a ser mediocre, toda tu vida va a ser lejana a la gran bendición que Dios tiene para ti. Si tú te ves a ti mismo como vencedor, si tú te ves a ti mismo como Israel y no como Jacob, entonces cuando tú salgas al trabajo, cuando tú salgas a hacer las cosas, tú vas a saber que la bendición de Dios está contigo y vas a triunfar en todos los obstáculos y todas las cosas que estén enfrente de ti. Tú eres un triunfador. Tú no eres ya un latinoamericano. Tú no eres un mexicano. Tú no eres un latino que está acostumbrado a luchar y luchar y luchar, pero perder casi siempre. Tú no eres un mexicano acostumbrado a echarle la culpa a todos los demás, aunque si tú te das cuenta, tú eres más español que azteca. Y sin embargo, se siguen quejando de los españoles, imagínense nada más. Bueno, así es que dejémonos de estar quejando y dejémonos de estar culpando a otras personas y culpando a alguien más por la situación que nosotros pasamos. Si tú eres un vencedor y la bendición de Dios está contigo, en tus manos está crecer, en tus manos está prosperar, en tus manos está esforzarte.
en tus manos está. No conformarte con lo que has recibido, sino ir por más, ir por más, ir por más. Tú eres un escogido de Dios, tú eres un bendito de Dios y por tu fe eres un vencedor en Cristo Jesús. Así es que no te conformes, no te conformes. Dilo conmigo ahí en tu casa. Yo no me voy a conformar. No me voy a conformar. No me voy a conformar. Y para terminar, la palabra de Dios nos relata que ya siendo Jacob muy viejo, cuando ya no tenía fuerzas, de manera en la que ya estaba acostado en su cama, le costaba mucho trabajo siquiera sentarse. En esas condiciones en las que estaba, ya siendo muy viejo, tampoco se conformó con las circunstancias. Jacob estaba en Egipto, estaba en la tierra de Gosén, la tierra que Faraón les había dado a Jacob y toda su descendencia, debido a que la gracia que José había alcanzado con él y dio instrucciones precisas en ese lugar, en Gosén, sobre su muerte. Dice Hebreos 11:21 y luego Génesis 47 del 28 al 31. ¿Quién puede leer Hebreos 11:21? Yo, A ver, Goyita. yo lo leo. Dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Nada más ahí. Okay, ahorita les explico esto. El extremo de su bordón, el bordón es el bastón, que sobrepasa la estatura de una persona, que regularmente termina así como que en circulín. Entonces, la imagen, ahorita la vamos a leer para que ustedes vean, es que él se apoyó allí para inclinarse y adorar a Dios. Génesis 47, 28 es justamente la historia a la que está haciendo referencia Hebreos 11, 21. Génesis 47 del 28 hasta el 31. Está la cita hasta allá. ¿Quién lo lee? Yo, ¿Ok? 28, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó José a su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. O sea, se inclinó, o sea, para que ustedes vean la versión Septuaginta, que es la que se hizo en Alejandría, la traducción que se hizo en Alejandría, esa traducción es en griego y es justamente la que tomó el autor de Hebreos, muy probablemente Pablo, cuando dice y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, porque es exactamente lo que dice esa traducción. Lo que dice aquí la versión en hebreo es que se inclinó sobre la cabecera de la cama, adoró, dice aquí. Entonces, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. O sea, él sabía que toda su vida había sido de bendición. La bendición la había alcanzado, la bendición era suya, la bendición
lo había hecho próspero, la bendición le hizo tener a sus mujeres, la bendición le hizo tener sus hijos, y ahora veía a sus nietos. Había bendecido a Efraín y a Manasés, hijos de José, para los había tomado como hijos suyos, los había bendecido como parte de la nación, como de esa nación que iba a ser. Jacob sabía que él tenía una enorme bendición y había ya soltado esa bendición sobre todos sus hijos, los había bendecido a todos como lo había hecho Isaac con él. Y ahora, siendo ya muy viejo, a punto de morir, él, por la bendición que tenía y por la fe que tenía, dijo: yo no quiero ser sepultado en Egipto. Oh, interesante decisión. Yo no quiero ser sepultado en Egipto. Yo quiero ser sepultado donde están mis padres, o sea, donde está la bendición. Yo no quiero Egipto. Yo quiero otro lugar. Yo quiero el lugar de la bendición. Así es que tampoco en ese momento se conformó con morir en Egipto. Igual una persona puede decir: es igual morirme aquí que morirme allá. De todas maneras, pues me puedo morir en donde sea. Pero él no quería esto. Así es que al final de sus días, y viendo la poderosa mano de Dios con él, bendiciéndole y haciéndole vencedor, así es que, aunque ya era viejo, no se conformó a morir en Egipto, sino esperaba una patria que hasta ese momento no había visto. Él esperaba una patria diferente. Nos dice Hebreos que él esperaba una patria celestial. Esta es la instrucción que le había dado. En Hebreos 11, 13 al 16, esto lo voy a leer yo. Hebreos 11 del 13 al 16 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿De a qué se refiere? Dios les prometió un hijo a Abraham y sí lo tuvo. Dios le prometió la bendición a Isaac y la tuvo. Dios le prometió a Jacob y lo tuvo. Pareciera que todo lo que Dios había prometido lo habían recibido. Pero aquí dice que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraron de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Jacob, Israel, tenía tiempo para haber vuelto a aquella tierra y morir allí. Pero anhelaban una mejor patria, esto es, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Wow. Todos ellos murieron sin haber recibido la promesa de una patria celestial. Y todos nosotros tenemos la bendición de Dios, que son un adelanto simplemente para que veamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha cambiado el nombre y ahora somos vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Dios nos ha dado las arras de la herencia, que es el Espíritu Santo, enorme bendición, la más grande de las bendiciones. Hemos recibido todo esto de parte de Dios, pero cuando muramos a este cuerpo terrenal que tenemos hoy día, moriremos como ellos, sin haber visto cumplida esa promesa. Moriremos con la fe en que esa promesa será cumplida. Todos nosotros buscamos una patria diferente, una patria celestial.
Somos ciudadanos del cielo desde ahora, pero estamos buscando esa patria celestial. Jacob dijo, no, no me vayan a enterrar aquí en Egipto, por favor. No se conformó a ello. Él buscaba otra patria. Igualmente José dio instrucciones cuando él murió y dijo, no vayan a dejar mis huesos aquí. Cuando Dios los visite, cuando Dios venga y los visite para llevarlos a la tierra prometida, saquen mis huesos de aquí, saquen mi ataúd, el lugar en donde enterraban a los egipcios ya después de haber sido momificados. Lleven mis huesos de aquí y llévenlos a la tierra prometida, dijo José, hablando con fe. Porque él también estaba buscando otra patria, una patria celestial. Así es que yo quiero decirles, no se conformen, no se conformen. La bendición de Dios enriquece, pero además de riquezas, Dios nos ha hecho más que vencedores, nos ha hecho victoriosos en medio de todos los problemas que hay en esta tierra, pero todavía hay más. No se conformen con la bendición de riquezas, no se conformen con la bendición de la gloria, no se conformen con la bendición de ser más que vencedores. Hay una bendición mayor que no está en esta tierra, una bendición mayor que es nuestra patria celestial, que Dios ha preparado para nosotros, nuestra ciudad celestial que Dios tiene preparada para nosotros. No te conformes. Si algo me enseña Jacob de lo que es vivir por la fe, es una persona que no se conforma con lo que ha recibido. Si tú ya estás conforme con lo que has recibido como hijo de Dios, si tú ya te conformaste con lo que tienes, con el aprendizaje, con la revelación que has recibido, con la bendición que tienes, si tú ya te conformaste con lo que has recibido, bueno, pues eso no es lo que me enseña la palabra de Dios de una vida de fe. Una vida de fe no menosprecia. Una vida de fe no se conforma. Una vida de fe siempre va por más. Siempre tiene nuevos proyectos. Aunque estén viejos, siempre tiene nuevos proyectos. Siempre tiene algo más que anhelar, algo más que querer. Ahí se las dejo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos hagas a todos nosotros no solamente bendecidos en la parte económica, con riquezas y abundancia. Señor, no te pido solamente que nos des bendición de gloria, justificación, llamarte Padre, todo eso es maravilloso. La hermosa bendición de tu Espíritu Santo. No solamente ser bendecido, Señor, con ser más que vencedores, sino, Señor, te pido la bendición de tu reino, el reino de los cielos. Señor, que disfrutemos el reino desde aquí en la tierra, que los cielos vengan a nosotros, que nosotros tengamos esa patria celestial. Señor, nosotros moriremos igual que ellos y no habremos visto aún lo que es la patria celestial, pero creemos, sabemos, vamos hacia ella, la anhelamos, la buscamos, la defendemos, es nuestra patria. No somos ni latinos ni somos mexicanos, no somos descendientes ni de los aztecas ni somos descendientes de los españoles. Somos hijos tuyos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Señor, anhelamos una patria diferente, una patria celestial que tienes guardada para nosotros. Yo no me conformo a este siglo. Yo no me conformo con las cosas que hay en este mundo. Yo no me conformo con lo que he recibido. Yo transformo mi mente para comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Transformo mi mente para ver que lo imposible es posible cuando tú estás conmigo. Yo transformo mi mente para saber, Señor, que tú tienes lo mejor para mí en el futuro y voy por ello en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, ¿alguna duda, algún comentario que tengan? Nadie dice yo. Nadie. Nadie. Ok. Bueno. Pues entonces
pues no nos resta más que despedirnos. Conste que les dimos la oportunidad de hablar y se callaron. Callen para siempre. Que calle, ¿qué? El que calla otorga. Para siempre. Sí, menospreciaron la oportunidad de hablar. Ups. Que Dios les bendiga muchísimo. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Buenas Saludos noches. a Buenas todos. Nos vemos el Adiós, próximo descansen. domingo. Si ya, Gracias, buenas si ya noches. se registraron el próximo domingo, Sí. puso Solecita que creo que aún había lugares. Ahorita como ampliamos el cupo, si quieren regístrense. Ahí están las opciones. ¿Sale? Que Dios les bendiga muchísimo. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Buenas noches. Bye. Domingo. Bye. Bye.